Nos vamos a encontrar con Gabriel Francisco, afanador, para hacer una tertulia en una forma diferente, con 3 ciclos. Esta tertulia se llama Morir a una vieja conciencia, nacer a una nueva vida. Hola, Gabriel Francisco. Hola, ¿cómo estás, mi querida Juana? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Oye, hoy estaba pensando que la primera vez que hice Instagram, para todos los que me siguen, fue en noviembre del 2022. Y fue contigo que comencé esa etapa de tertulias. Bueno, Entonces nos estabas contando que tu primera vez en Instagram fue... contigo. Y hoy que estoy empezando un nuevo formato de tertulias que además fue en la conversación también, la vez pasada fue contigo, bueno, y me dijiste, tranquila, yo te ayudo, lo hacemos desde mi Instagram y así sucedió. Y hoy también, Gabriel Francisca, de nuestra conversación, salió también este nuevo formato de tertulias que me parece absolutamente increíble porque es tejer con cada persona desde su testimonio ese caminar que hacemos todo cuando hacemos nuestro camino espiritual y cuando finalmente comprendemos cuál es esa real transición que venimos a hacer cuando llegamos a esta tierra. El tema de nosotros hoy es morir a una vieja conciencia, nacer a una nueva tierra. Gabriel Francisco, para ti, teniendo ese tema, ¿cómo fue ese morir, despertar y nacer? Pues y mira así que, entramos en quién eres tú. pues mira que para mí yo lo recorrí sin ser consciente. Bueno, una parte lo recorrí sin ser consciente y otra parte de ese camino lo he recorrido desde la conciencia. Entonces, por ejemplo, pues recuerdo que antes yo vivía una vida, digamos, para resumir, siempre había sentido desde niño que era como diferente, que pensaba diferente, que sentía diferente, que me comportaba diferente, que tenía una forma de ver la vida diferente. Y eso me costó mucho trabajo porque sentía como que no encajaba y como que había algo en mi experiencia humana como que no me permitía estar bien acá, no me permitía estar feliz, no me sentía cómodo estando aquí en el planeta. Eso me pasó desde niño y eso se mantuvo en mi juventud, en los años que siguieron, hasta que en el año 2012, cuando yo estaba trabajando en el mundo de los negocios y tomé la decisión de independizarme, pues tuve una quiebra importante. Y en medio de esa quiebra, pues comenzó lo que yo llamo mi despertar espiritual. Empecé como a recordar cosas, empecé a darme cuenta de quién era yo realmente y empecé a descubrir temas que de pronto no eran tan evidentes para mí, pero que explicaban un poco más lo que había vivido a lo largo de mi vida y que antes no encontraba una respuesta. Entonces, toda esa primera parte, te digo que fue un camino más sin conciencia, en donde estaba en contacto con esa conciencia de la vieja tierra y donde no me sentía cómodo. Después viene mi despertar espiritual, o el comienzo de mi despertar espiritual, y tengo la fortuna, para mí ha sido maravilloso el volver al tema de la sanación, después de haber estudiado medicina y haber dejado la medicina, haber podido comenzar a practicar desde la descodificación biológica fue una nueva etapa de mi vida muy linda, que me permitió comprender esa parte humana desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más profunda, a través de las emociones y a través del cuerpo. Entonces esa nueva etapa me comenzó poco a poco a mostrar que hay una nueva conciencia, que hay algo que es diferente a esa conciencia de la vieja tierra, eso que yo llamo la conciencia de la vieja tierra, de cómo experimentamos la vida aquí en el planeta. Entonces fue muy interesante para mí y eso se complementó con un llamado en el año 2017 cuando sentí una mañana una voz en el pecho que me decía: habla sobre el yo soy. Y ahí comenzó una nueva etapa dentro de todo este proceso espiritual, porque comencé a recordar quién soy yo, comencé a recordar conscientemente todo el amor que yo soy, todo lo que nosotros realmente somos y lo que venimos poco a poco a recordar y a compartir con los demás. Entonces, este ciclo de tertulias me parece que resume lo que han sido estos últimos 13 años de mi vida, donde he experimentado mucho, donde he aprendido mucho, donde he integrado a partir de mi propia vivencia y a partir del acompañamiento de otras personas en su proceso espiritual y terapéutico. Y en eso quiero ser muy claro, que yo esto que voy a hablar
tanto en estas tertulias como más adelante, no tiene nada que ver con teoría espiritual. No voy a hablar desde la teoría espiritual. Ha sido para mí en los últimos años una pasión, pero al mismo tiempo como una exigencia conmigo mismo de poder experimentar todo esto en carne propia para poderlo compartir con las personas. La teoría espiritual es muy linda, pero la teoría espiritual se queda corta en algo, y es que no nos muestra tan fácilmente cuál es el camino para experimentarla y para poder llegar a eso que tanto soñamos, a vivir una vida plena. Entonces se crea como una brecha, como un gap entre lo que dice la teoría espiritual y lo que estamos experimentando nosotros hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo logro llevar eso que escucho hoy a través de tantos medios diferentes? ¿Cómo hago para aterrizar eso? ¿Cómo hago para experimentarlo? ¿Y cómo cierro esa brecha para que en mi vida cotidiana yo pueda experimentar la plenitud de la cual quiero tanto, la cual sueño, la cual quiero experimentar en este momento? Y encontré recientemente, digo recientemente, en mis últimos años de mi vida, he encontrado también experiencias de otras vidas que me han permitido prepararme para lo que estoy haciendo en este momento. Entonces eso es increíble cuando uno comienza a entender que no es que uno aterrice aquí en la tierra porque sí, sino que uno aterriza en la tierra con un plan, el plan del alma. Entonces ahí se suman dos cosas: se suma lo que tú vienes cargando de otras vidas, que hace parte de la preparación para lo que vas a hacer en esta vida, más lo que experimentas en esta vida y que te sirve también como preparación para lo que vas a compartir más adelante en esta vida. Entonces, estas tres tertulias responden precisamente a eso que he experimentado durante tanto tiempo. Y acabas de decir un punto muy importante, y es esa vieja conciencia, eso que tú también transitaste, eso que también experimentaste. Desde ese lugar puedes entender el camino que hace una persona cuando te llega a tu comunidad, cuando te llega a ti como terapeuta, cuando te llega a ti como guía o para que escuches, que eso que está transitando la persona, tú ya lo has experimentado, tú lo puedes comprender. Eso no quiere decir que los hombres tengan que tener hijos para comprender el embarazo o al bebé que se está naciendo, para entender a la mujer, sino desde esa integrar dentro de cada uno como ser humano ese caos, podemos entender cómo es que salimos a ese nuevo lugar. Y quiero que nos cuentes un poco qué significa eso de vieja conciencia, porque para ti es claro, para mí lo puede ser, pero para las personas que nos están escuchando, como tú decías, ¿cómo podemos cerrar esa brecha de la teoría con la parte práctica, con la parte clara, con la parte que les va a resonar con las personas que están escuchándonos? ¿Qué es eso de una vieja conciencia? Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta que con frecuencia me hacen. Y es importante comprender a qué nos referimos con el tema de la conciencia. La conciencia como concepto puede llegar a ser demasiado amplio, pero yo me voy a enfocar en un aspecto de la conciencia que siento que es importante a la luz de lo que vamos a conversar hoy. Y para mí la conciencia, de acuerdo a lo que vamos a conversar, es cómo, por ejemplo, nos relacionamos con la vida, con el planeta y con los demás aquí en la Tierra en este momento. ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo es mi interacción? ¿Qué es lo que experimento en mi vida cotidiana? Entonces, cuando yo hablo de la vieja tierra y de la vieja conciencia, me refiero a que durante miles de años nosotros hemos venido experimentando aquí en la tierra de una forma en donde la separación es como el punto central, es como el punto más importante. ¿A qué me refiero con la separación? Que yo siento que yo soy yo, que tú eres tú, que Dios está allá, que yo estoy acá, que los animales están allá afuera, que yo estoy acá, la naturaleza está fuera de mí. Entonces hay como una percepción que tú estás separado de los demás, que estás separado del resto, e incluso una percepción de que hay una separación dentro de ti. A veces piensas de una manera, a veces piensas de otra, sientes de una manera, te comportas de otra. Entonces es como si hubiera permanentemente una separación adentro y afuera. Entonces la forma como se experimenta la vida cuando uno está en esa separación, y lo pongo entre comillas porque realmente eso no existe, pero en medio de esto que estamos viviendo aquí en la Tierra, parece muy real esa percepción de separación. Cuando tú estás en esa percepción de separación, comienzas a experimentar con frecuencia el conflicto. Entonces tiendes a juzgar
lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y también lo que ves en los demás, lo que ves en las personas, lo que ves en la naturaleza, lo que ves en los animales. Comienzas a interpretar y a juzgar. Y esa interpretación y ese juicio termina creando más separación, una percepción de más separación. Y cuando experimentas esa separación puede aparecer lo que llamamos el conflicto, que no me siento cómodo, siento resistencia o rechazo frente a algo que estoy viviendo, ya sea porque no me siento cómodo conmigo mismo o porque hay algo que estoy juzgando de lo que estoy viendo afuera que me hace sentir separado. Entonces, cuando yo estoy viviendo en esa vieja conciencia, la separación es el protagonista y la experiencia que tengo como tal con frecuencia se traduce en conflicto y en sufrimiento. Y termino también con frecuencia victimizándome y culpando a los demás, pensando que son ellos los responsables de lo que yo estoy viviendo, sintiéndome que yo soy víctima del mundo externo. Entonces, este es un juego. Cuando hablo de juego, es que lo que estamos viviendo aquí en la Tierra parece muy real, pero cuando uno entra en la profundidad de lo que es la experiencia espiritual en la Tierra, se da cuenta que no es tan real y que realmente se parece más a un juego. Pero esa parte del juego que llamamos esta vieja conciencia es una experiencia donde, en pocas palabras, no la pasas bien. No la pasas bien porque te sientes separado, porque juzgas, porque rechazas, porque te resistes, porque estás en conflicto, porque estás sufriendo, porque sientes que no puedes hacer nada, porque te sientes víctima del mundo externo. Entonces, eso genera una experiencia. La pregunta es, ¿estamos contentos con esa experiencia? ¿Te hace sentir cómodo esa experiencia? El otro día estaba pensando en otra cosa que también tiene que ver con la conciencia de la vieja Tierra y es cómo es de complicada la vivencia aquí en la Tierra cuando estamos en esa dinámica de la vieja conciencia. Me ponía a pensar, cualquier trámite que uno hace que toque involucrar el contrato, el abogado, el banco, la financiación, el aval de un lado, el del otro, que toca hablar con 10 personas, que hay unos riesgos, es demasiado complejo. Cuando tú estás en esa dinámica de separación, de juicio, de miedo, porque es que la separación y el juicio genera también miedo. Entonces empiezas a construir una vida con una cantidad de arandelas que hace que sea bastante compleja y que no fluya de forma natural. Eso también es parte de la vieja conciencia. Entonces, es a eso a lo que me refiero con la vieja conciencia y siento que estamos en un momento de la historia, tanto del planeta como de la humanidad, donde estamos comenzando a morir a esa vieja conciencia. Cuando hablo de morir, lo hablo en términos energéticos. No quiere decir que de verdad uno muera en esa vieja conciencia, sino que hay una transformación o hay un cambio de estado energético donde uno va dejando atrás esa conciencia y esa forma de relacionarme con la vida, conmigo y con los demás, para entrar en otra dinámica, en otra energía, en otra frecuencia, en donde comienza a cambiar la dinámica conmigo mismo, con el planeta y con la naturaleza. Sí, porque hay un punto que acabas de decir cuando estamos, y eso es como una parte muy importante de morir a esa conciencia, es que no nos damos cuenta de que realmente participamos en la realidad de nuestra vida, en la realidad de nuestra experiencia de vida. Y eso es uno de los, para mí, es uno de los puntos más importantes que hacemos de cambio de conciencia, de morir a esa parte que nos creemos víctimas de la vida, como una hoja que va al vaivén del viento, sin control, sin autoridad, sin poder. Y al nacer a la otra vida, en esa transición, cuando me veo en ese despertar, digo, yo sí puedo tener control de mi pensamiento, yo sí puedo tener control de mi vida, yo sí puedo, o sea, yo soy responsable, esto lo dijiste también, yo soy responsable de lo que está pasando conmigo y con los demás, lo que pasa en mi pensamiento. Entonces ese para mí es uno de los, como dijiste tú, no es morir realmente, pero morimos a todo eso que creíamos. Y sabes algo, un punto muy importante, y es que ¿por qué nacemos sin saber? ¿Por qué nacemos sin verlo? Y eso es un punto también, porque tú dijiste, en un principio comencé desde la inconsciencia, y así comenzamos todos. Y comenzamos en donde nos sentimos incómodos con lo que nos está pasando. Sentimos que estamos sufriendo en situaciones con nuestras relaciones, principalmente en nuestra casa,
o con la enfermedad, con nosotros mismos, o con ese no avanzar porque no podemos avanzar, o estamos paralizados, o nuestras relaciones son difíciles. Entonces, ¿por qué nacemos así? Ese para mí ha sido como una pregunta muy importante de ese despertar. No es por qué, ¿para qué? Y yo creo que es importante revisar de adelante hacia atrás. Vamos Sí. a hablar de cómo, en la tercera tertulia, vamos a hablar de cómo nacer a una nueva tierra, a una nueva experiencia de vida aquí en el planeta. Pero para poder nacer Ujú, es importante comenzar a despertar. ujú, Entonces uno se pregunta, ¿despertar a qué? ¿Qué quiere decir despertar? Despertar en pocas palabras es comenzar a recordar. ¿Y es recordar qué? Recordar que soy algo que diferente a lo que yo creía ser. ujú, Entonces, tú mencionas algo muy interesante y es que antes de venir aquí a la Tierra, parte del plan y parte del juego es olvidar transitoriamente quiénes somos para que el juego parezca más real y para que las experiencias que tú vas a vivir sean en principio más enriquecedoras. Va a llegar un momento dentro del juego aquí en la Tierra donde tú comienzas a despertar y a darte cuenta y a recordar quién eres. Y eso te va a permitir nacer a una nueva conciencia para experimentar lo que tanto sueñas. Pero en la lógica de este juego, primero olvidas cuando vienes aquí a la Tierra, luego de que olvidas y que tienes un sinnúmero de experiencias, muchas de las cuales son incómodas y que de pronto no te satisfacen o no te permiten experimentar la plenitud que tanto estás buscando, llega un momento donde viene el momento del despertar, donde comienzas a recordar quién eres y a recordar que estás en un juego y cómo jugar ese juego desde un lugar diferente. Y eso te permite conscientemente elegir sintonizar con otra energía y con otra frecuencia que te va a permitir nacer a eso que llamamos la nueva Tierra. ujú. Entonces es una secuencia, por eso este ciclo es una secuencia. Por eso hoy estamos hablando de la vieja conciencia, hablando de lo que es más común y cotidiano para nosotros en lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Pero en la segunda sesión vamos a comenzar a abordar un tema que es muy interesante y es, estamos comenzando a despertar, qué es lo que está pasando en el planeta. ¿Por qué pasó el tema de la pandemia? ¿A qué nos invitó ese tema de la pandemia? ¿Qué tipo de preguntas están surgiendo en nuestra vida cotidiana? ¿Estás satisfecho con lo que estás viviendo o estás comenzando a darte cuenta que puedes vivir la vida de una forma diferente y preguntas que antes no te habías hecho comienzan a surgir? Porque eso te va a permitir entender lo que viene en la tercera tertulia, que es, y ahora que me doy cuenta que estoy despertando, ¿cómo puedo sintonizarme en otra frecuencia conscientemente para comenzar a nacer a una nueva tierra, a tener una nueva experiencia de vida acá en el planeta? Eso que tanto soñamos y que tanto se habla en el mundo espiritual cuando se habla de la nueva tierra, cuando se habla del proceso de ascensión o cuando se habla de la transición de la tercera a la quinta dimensión. Eso es lo que vamos a hablar en la tercera tertulia. Sí, nos quedamos entonces en esta separación, en este olvido. ¿Cómo? Quedémonos en la separación por ahora. Nos quedamos en la separación, nos quedamos en este momento en el conflicto, nos quedamos en el juicio, en la crítica, en sentirnos incómodos y desarmonizados en el caos, en todo lo que nos está pasando. ¿Qué sucede cuando vivimos así? Lo acabas de mencionar, cuando tú vives así, no quiere decir que el 100% del tiempo estés viviendo así, pero con frecuencia cuando estamos en esa conciencia de la vieja tierra, estamos en el sentimiento de separación, estamos en la resistencia, estamos en el rechazo, estamos en el conflicto, estamos en la pelea, estamos en la victimización, en la culpabilización. Y cuando tú vives así, ¿cuál es la consecuencia? En pocas palabras, vives una vida que no es plena. No te sientes plena, sientes que te falta algo, o te falta alegría, o te falta paz, o no te sientes libre, o no te sientes abundante sino te sientes escasa, o no tienes buena salud, o no te sientes creativa e inspirada, o no estás haciendo lo que quieres hacer, o no tienes las relaciones que quisieras tener. Entonces, esas son las consecuencias de estar viviendo en una vieja conciencia. Por eso a mí siempre me gusta comenzar a hablar de esos temas desde lo que uno experimenta y siente, de los síntomas, para poder ir después hacia atrás a buscar cuál es el origen. Entonces yo hablo más de cuando tú no estás viviendo una vida plena, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te estás relacionando con la vida? ¿Qué conciencia estás teniendo en ese momento? ¿Cuál es tu estado desde el cual estás viviendo tu vida? ¿Por qué no estás experimentando esa plenitud? Y a pesar de que
en nuestra sociedad eso se ha comenzado a abordar más que todo con el tema de la felicidad. Yo me acuerdo que hace unos años estaba de moda en el mundo empresarial hablar de la felicidad. Entonces se volvió el tema de moda, cómo empezamos a traer políticas a las empresas para el tema de la felicidad, y en las universidades empezó a implementar cátedras alrededor de la felicidad. Armando Pero tiene. yo creo que todavía no hemos entendido que la felicidad es la consecuencia natural de cuando tú estás viviendo desde el ser que tú realmente eres y desde lo que tú viniste a compartir con los demás. Tú puedes hacer todo lo que quieras en este mundo. Puedes meterte en todos los cursos que quieras, puedes tener todo el dinero que quieras, puedes tener todo tipo de relaciones, puedes conseguir en el mundo externo lo que tú quieras, pero eso no te garantiza que vas a experimentar la felicidad, porque es que la felicidad es algo que es inherente a nuestro ser, es algo que es natural. Y para que se exprese esa experiencia natural dentro de ti, es importante que tú comiences a recordar quién eres y lo que viniste a compartir con los demás. No hay nada que genere más felicidad y plenitud en la vida que cuando tú comienzas a practicar lo que tú eres y también el ser auténtico y lo que viniste a compartir como el regalo que tú eres para los demás. Porque cuando tu alma vino aquí a la tierra, hizo un plan, y dentro del plan no solo era experimentar para recordar que eres amor, sino también prepararte para compartir con los demás el amor que tú eres. O sea, el alma digamos que en pocas palabras, como yo lo veo, en el juego del alma, lo llamo yo, hay dos propósitos fundamentales. Uno, que a través de experiencias comiences a recordar quién eres, para darte cuenta que eres amor, que eres conciencia y que puedes vivir desde ese lugar. Y segundo, que puedas prepararte para comenzar a compartir con otros el regalo que tú eres, porque desde el amor que somos, y el amor es un tema tan grande, tan amplio, que tú puedes compartir el amor de muchas maneras, y cada alma se propone una manera para compartir el amor que ella es con los demás cuando va a ir a la tierra. Entonces no hay nada que genere más plenitud y felicidad en la vida que cuando tú estás recordando que eres amor, viviendo un poco más cercano a ese amor, no todo el tiempo, porque hay que aceptar que somos humanos y a veces no sabemos hacerlo, pero al mismo tiempo comenzando a hacer ese regalo que vinimos a hacer con los demás. Cuando yo comienzo a compartirme con otros y a expresar ese amor que soy y hacer ese regalo que vine a hacer, comienzo a experimentar todo eso que tanto soñamos, que se resume para mí en plenitud. Anteriormente dijiste de esas, cuando estás mirando hacia adentro y se nos olvida cuando estamos en ese olvido, cuando estamos en esa confusión, y es que miramos como si fuera el éxito estuviera afuera, la abundancia estuviera afuera, la plenitud estuviera afuera, la felicidad está afuera, la paz está afuera, y confundimos ese gran poder que tenemos. Para mí eso es parte de la vieja conciencia, es mirar hacia afuera para encontrar eso que estamos buscando todos y realmente estamos adentro. Ese punto es para mí importantísimo de la vieja conciencia. El otro es, lo acabas de decir en este momento, y es cuando estamos en la vieja conciencia, como que no aceptamos, no fluimos, no entendemos, no comprendemos, no estamos todo el tiempo como si fuéramos con el freno puesto en el carro tratando que vaya andando a toda potencia No y vamos, no se puede, no no vamos puede. al flujo de lo natural, vamos en contravía o contracorriente del flujo de lo natural. Por eso es que experimentamos el sufrimiento. Ujú. Si nosotros aprendiéramos a fluir en ese movimiento natural de la vida, en esa sabiduría de nuestro espíritu que nos va guiando en el camino todo el tiempo, pues la vida nuestra sería mucho más suave, el camino sería mucho más tranquilo y experimentaríamos la plenitud más fácilmente. Pero es parte del juego, no quiere decir que eso esté mal. Es parte del juego el experimentar el conflicto y el sufrimiento. Es parte del juego experimentar el conflicto y el sufrimiento. Para mí el conflicto y el sufrimiento no son malos. No, Es parte de las herramientas que tenemos dentro de este juego aquí en la Tierra, que nos van a invitar en algún punto a hacernos preguntas que de pronto antes no nos hacíamos. Para mí el conflicto y el sufrimiento son grandes herramientas dentro de este juego. Nos grandes van a invitar en algún herramientas punto de dentro nuestra de este juego y existencia a vuelves recordar. y
grandes herramientas para poder recordar. Y lo acabas de decir también, son invitaciones sagradas para encontrar ese aprendizaje que venimos a hacer, pero mientras que no, y ese es otro concepto de la vieja conciencia que estás diciendo, de cuando no podemos, hemos entendido todavía con gran claridad esas experiencias que estamos sintiendo como retos, sintiendo como obstáculos, sintiendo como el sufrimiento, realmente son invitaciones sagradas de tu alma para recordar otra vez quién eres. Y acabas de decir también otra parte muy clara de la vieja conciencia. No nos creemos, habías dicho, vamos en contraria a nuestra sabiduría natural. Y es que en esa vieja conciencia pensamos que somos más, o sea, que toda la vida el éxito total depende de esta materia y se nos olvida la naturaleza nuestra intrínseca y sabia, la más sabia que hay, la más perfecta que hay, que es esa conexión nuestra con esa divinidad. Y entonces esa invitación tuya es a replantear ese diálogo interno, porque en esta vieja conciencia nuestro diálogo interno es el que nos lleva, o sea, ese diálogo que tenemos en el pensamiento es realmente nuestra propia cárcel, no es nuestra, o sea, es como si tuviéramos, y sigo con el carro, tuviéramos una avenida, ¿cierto? Que de golpe está con una cantidad de puertas o de obstáculos que tengas que ir así, mientras que cuando los pensamientos los diriges, podemos encontrar una vía directa para nosotros. No es que no tengamos esas experiencias difíciles, como Mónica nos contaba en la comunidad que tú diriges con ella, y es en su viaje que esa experiencia depende como uno viva la experiencia, la interprete aquí en su pensamiento, es lo que te hace, la actitud tuya es la que hace que la experiencia sea difícil o no, cómo la interpretas, cómo la juzgas, cómo la miras. Eso Sí, mismo pasa con tu vida, el pensar, que es es, todo un reto, la mente humana es todo un reto porque la mente humana no fue diseñada para comprender esto. La mente humana no fue diseñada para comprender el sentido profundo de estar aquí en la Tierra y tampoco fue diseñada para que te guiara sobre cómo recorrer el camino que trazó tu alma antes de venir aquí a la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros, en esa conciencia de la vieja tierra, nos enseñan desde muy pequeños que lo más importante es el pensamiento, que lo más importante es la mente humana, que lo más importante es pensar, analizar, comprender, encontrar explicaciones. Pero hay algo que es importante que tú revises o que revisemos, y es que si el planeta en general, o sea, la humanidad en general, no está experimentando la plenitud, la felicidad, la paz, la salud que uno quisiera tener, entonces, ¿cómo explicas que si desde tan pequeños nos hablan de la mente humana y del pensamiento, no estemos logrando lo que aparentemente queremos como resultados de una vida aquí en el planeta? Hay algo que no me cuadra dentro de la fórmula, hay como una incoherencia. Si la mente humana es todo, ¿por qué estamos experimentando la vida que estamos experimentando y hemos llegado al punto en el que estamos como humanidad y de nuestra relación con el planeta? Es porque la solución no es vivir desde la mente humana. La solución es comenzar a recordar que somos mucho más que la mente humana y que somos mucho más incluso que el cuerpo y que somos incluso más que las emociones y empezar a recordar que somos seres, que tenemos una gran sabiduría, que somos amor, que nuestra esencia es el amor y que podemos comenzar a vivir poco a poco desde un lugar mucho más natural, escuchándonos a nosotros mismos, a nuestro corazón, a nuestra alma, para transitar el camino que vinimos a recorrer y que nos planteamos en un momento determinado antes de venir aquí a la Tierra. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, es que realmente comenzamos a experimentar algo nuevo. Por eso estamos en un tránsito de conciencia. Por eso estamos muriendo, entre comillas, a la vieja conciencia para abrirle paso al despertar y al nacer a una nueva conciencia. mira, Gabriel Francisco, yo tengo un concepto de la mente diferente. Y es que el concepto que yo tengo es en la mente, obvio, y esto lo hablamos también, así como nuestras emociones y nuestro cuerpo son perfectos en esta experiencia humana, porque
experiencia humana desde nuestro espíritu, la mente también se divide para mí, en dos tipos de mente. La mente divina, que es la que acabas de decir, pero la No, mente humana, que es la que no mente entiende. humana. La que acabo de decir es la Ah, mente humana. La mente ok, divina es la exacto. conexión directa con nuestro espíritu, esa es otra cosa. Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, para aclararlo, porque yo estaba diciendo, bueno, lo que pasa es que yo sí desde mi mente puedo crear esa vida que yo tengo, porque está en una mente, en la conexión con la divinidad, una mente que tiene la capacidad de discernimiento, una mente que tiene la capacidad de observación, de integración y de aceptación. A través de la mente hacemos el proceso que venimos a hacer de las experiencias que tenemos afuera e internamente. Y es como si fuera, es como si fuera la mente, como si fuera el motor, ¿no? El motor del carro. Yo no sé por qué estoy trayendo el carro si yo no soy. Es muy Pero, metafórico, sí, pero, automotriz. sí, automotriz. Y es como si fuera, sí, claro, sí tiene una gran fuerza, porque sin ella no andaríamos. El pensamiento es lo que crea esta creación y la voz le da forma a esta experiencia, ¿no? Tienes toda la razón. Hay dos mentes, por decirlo de alguna manera. Está la mente humana, que Ujú. de comprender, de analizar, de adaptarse, de interpretar lo que estamos viviendo aquí en la Tierra, pero también está la mente divina, que algunos pueden llamarlo, de pronto les parece que es lo mismo que el espíritu, el alma, el yo soy, no sé, puede que no haya separación para algunos en cuanto a esos términos. Y desde esa mente divina, lo que tenemos es una información completamente diferente. Tenemos el panorama completo, sabemos para qué estamos acá, recordamos quiénes somos, tenemos el plan clarísimo. Entonces esa mente divina permanentemente nos está enviando información hacia la mente humana y por eso a veces experimentamos ciertas cosas, pero la mente humana no sabe explicarlo lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a depender de nuestra mente humana para vivir, es que nos perdemos, porque la mente humana no sabe cuál es el camino. La mente humana interpreta, percibe, trata de explicar lo que estamos viviendo, pero no tiene esa mirada panorámica que tiene la mente divina. La mente divina es como estar en la cima de una montaña y tener toda la claridad de lo que tú estás viendo desde Sí. arriba. Y la mente humana está abajo viviendo y experimentando lo que está pasando en la vida cotidiana, pero no tiene esa vista panorámica. No tiene Entonces, esa visión. ¿cómo comenzar a escuchar a esa mente divina o lo que me quiere decir esa mente divina o lo que quiere decirme mi alma para que yo lo pueda aterrizar en una experiencia aquí en la tierra? Ujú. Y entonces lo que acabas de decir, en esa mente humana tenemos una parte importante y es el subconsciente, que es lo que nos ayuda también en esas creencias que tenemos, porque independiente que no sea, o sea, en esa parte de la mente humana, independiente que no nos ayude a tener nuestra mejor experiencia, sí es el puente para que nuestra alma es con nuestra alma para invitarnos a hacer esos cambios necesarios, porque eso es cuando me estoy frenando por las creencias, por los patrones, por todo lo que pasó de nuestros antepasados, todo eso que nosotros no vemos, que está en el subconsciente, que está debajo, como si fuera, ahora me voy al hilo que todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Eso de hielo que alcanzas a ver solamente un poquitico, pero hacia abajo El, está una cantidad de información, el iceberg. el iceberg, ya, el iceberg que está, que está abajo y no lo podemos ver, y sin embargo sí está definiendo toda esa experiencia humana. Entonces ahí en la mente, lo que tú dijiste, la humana y la divina, esa mente abajo también tiene un propósito muy grande para nuestra alma. Sí, yo creo que es importante, mira Juana, digamos que pedagógicamente durante mucho tiempo hemos tratado de separar cada cosa para tratar de explicarla. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el yo soy? ¿Qué es la mente divina? ¿Qué es la mente humana? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué son las emociones? ¿Qué es el inconsciente? Y suena muy complejo. Realmente tratar de definir eso siento que no es lo más importante. Lo más importante, siento yo, es que nos demos cuenta que en nuestra vida cotidiana están presentes varios elementos. Está mi alma tratando de guiarme, entonces yo tengo Desde, corazonadas, desde, desde tu vieja conciencia, ¿cómo funciona? no,
desde mi vieja conciencia, casi siempre lo que yo experimento es a través del pensamiento. En mi vieja conciencia, el gran protagonista es el pensamiento. Entonces, El pensamiento humano, el que desune. sí, el pensamiento humano, cuando tú estás en esa vieja conciencia, te vas a dar cuenta que la mente humana está todo el tiempo pensando, atiborrada de cosas, imaginándose cosas, anticipándose a las cosas, resistiéndose, rechazando, juzgando. Ese es como el patrón que uno ve cuando está en la vieja conciencia. Cuando uno comienza a despertar, comienza a darle más protagonismo a otras partes de uno, como a las emociones, al espíritu, a otras cosas que están más profundas y que nos están enviando otro tipo de mensajes. Pero lo que te quiero decir es que al final convergen en nuestra vida cotidiana todos esos lenguajes. En la mente humana, el lenguaje de la mente humana, que son los pensamientos humanos, está presente el espíritu, está presente las emociones, están presentes las sensaciones del cuerpo y las enfermedades que también son parte del mensaje del cuerpo, y están presentes cosas del inconsciente. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con toda esa información? Porque pareciera como complejo porque hay mucha información. Yo siento que lo más importante es aprender a darnos cuenta que cada uno de ellos tiene una lógica diferente y un lenguaje. Relacionar con esas diferentes partes de mi ser. Puedo relacionarme de una forma diferente con cada una de esas partes de mi ser si yo aprendo cuál es la lógica y el lenguaje. Para mí el gran reto, o uno de los retos que tenemos en esta transición de conciencia, es que con toda esa información que estamos recibiendo y percibiendo en este momento, ya sea de la mente humana, del cuerpo, de las emociones, del inconsciente o del espíritu, que yo me dé cuenta que cada uno de ellos, a pesar de que no están separados, hacen parte de mi ser, cada uno de ellos sí tiene como su propia lógica y su propio lenguaje. Y que si yo aprendo esa lógica y ese propio lenguaje que tiene cada uno, pues voy a poder interactuar conscientemente con cada uno de ellos de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres relacionarte con la mente humana, tú la pregunta que haces es ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? Entonces la mente humana va a tratar de explicar desde su lógica por qué estás viviendo tal cosa. Pero si tú quieres escuchar, por ejemplo, al cuerpo, la lógica del cuerpo no es por qué, porque el cuerpo no analiza y no trata de dar explicaciones. El cuerpo lo que trata de hacer es comunicarte cuando tú estás en conflicto y al mismo tiempo tratar de ayudarte a sobrevivir. Entonces, si tú quieres interactuar con el cuerpo, la pregunta es otra. Es ¿por qué la solución que tú encontraste para mi cuerpo es hacer esta enfermedad? ¿O por qué, cómo a través de esta sensación que yo tengo en el cuerpo, qué es lo que tú me quieres decir? Es otra lógica y es otro lenguaje. Lo mismo las emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? No, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué? Es una pregunta que va a la mente. Ahí te sales del lenguaje natural de las emociones y del cuerpo y del espíritu. Entonces, es aprender a llevar a través de tu lenguaje, si quieres interactuar conscientemente con esa diferente información, es a través de tu lenguaje aprender a preguntar para poderte relacionar de manera consciente con esas diferentes partes de tu ser. O por ejemplo con el espíritu. Tú al espíritu no le preguntas ¿por qué estoy viviendo esto? Le preguntas ¿qué sentido tiene que yo esté viviendo esto y cómo puedo a través de esto experimentar el amor o volver al camino del amor, o cómo puedo vivir esto desde un lugar de más amor? Porque la lógica del espíritu es el amor, nuestra esencia es el amor. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es, en la conciencia, nosotros no tenemos claridad de esto. Entonces no entendemos qué nos dice el cuerpo, no entendemos las emociones, no entendemos las enfermedades, no entendemos lo que el espíritu nos está enviando como señales o sincronicidades. Nos estamos todo el tiempo basándonos principalmente en los pensamientos que pasan por la mente humana. Y ahí nos perdemos, ahí la pasamos mal, ahí entramos en la resistencia, en el rechazo, en la anticipación, y todo eso nos lleva a experimentar muchas cosas que usualmente no queremos. Pero la pregunta es, ¿cómo hago para hacer esa transición, para comenzar a interactuar con esas otras diferentes partes de mi ser o con toda esa información desde un lugar diferente? Bueno, pues eso es algo que va surgiendo de forma natural con el proceso de despertar. Eso lo podemos hablar un poco más en la tertulia siguiente. Sí. Cómo dentro de ese despertar comienzo a hacerme preguntas que antes no me hacía y comienzo a descubrir que el que me está hablando es el cuerpo, o son las emociones, o es el espíritu. Y comienzo a darme cuenta que cada uno de ellos tiene como una lógica y un lenguaje diferente.
Y me doy cuenta también en ese proceso de despertar que puedo interactuar con ellos conscientemente. ¿Por qué es importante eso? Porque eso me va a abrir las puertas para después nacer a una nueva tierra, nacer a una nueva experiencia, donde ya mi enfoque es más cómo aprendo a sintonizar otra frecuencia energética. Entonces mira qué paso del pensamiento humano, donde estoy gobernado por el pensamiento humano. Entonces, la transición, ¿cómo es? Cuando estoy en la experiencia humana, en la vieja conciencia, el gran protagonista y el que me gobierna suele ser el pensamiento en la mente humana. Cuando yo estoy en la vieja conciencia, el gran protagonista es la mente humana y el pensamiento. ¿Sí? Cuando yo comienzo a despertarme y a recordar quién soy, me doy cuenta que mi ser es mucho más amplio que simplemente la mente humana. Soy más, tengo el cuerpo, tengo las emociones, está el inconsciente, está el espíritu. Y comienzo a darme cuenta que cada uno de ellos me está hablando desde su propia lógica y su propio lenguaje. Y cuando yo me despierto más profundo y estoy listo para dar un paso, me doy cuenta que para experimentar esa vida que quiero vivir, que yo la llamo la nueva tierra, el camino y el lenguaje es cómo aprender a sintonizar esa frecuencia de la nueva tierra, sintonizar esa nueva energía de la nueva tierra. Entonces pasamos del pensamiento humano a explorar el ser y a enfocarme mucho más en las energías y en las frecuencias energéticas. ¿Mm? ¿Y es que acaso el pensamiento no es energía? Sí, sí es energía, pero nace de un lugar que no es tan natural, el pensamiento humano. Y no estoy diciendo que todos los, pero con frecuencia el pensamiento nace de creencias limitantes que tenemos, de condicionamientos y programaciones que recibimos desde muy pequeños. Entonces ese pensamiento viene, por decirlo de alguna manera, un poco, no quisiera usar la palabra sucia, pero viene como No, contaminado. del inconsciente, pongámoslo así, del inconsciente, el subconsciente. Viene del Que, inconsciente que, de programaciones. sí, que además tiene un propósito para tejer ese programa del alma, ese plan del alma. O sea, no es malo. No es malo. Nada de Eso eso. es algo muy importante de comprender. Aquí en este juego del alma, aquí en la tierra, no hay nada bueno y no hay nada malo. Simplemente es. Todo está dado para poder tener las experiencias que necesitamos como almas, para poder comenzar a recordar quiénes somos y para prepararnos para compartir el regalo que vinimos a hacer con los demás. No es ni bueno Exactamente. ni malo. Eso es muy importante. El que piensa que es bueno o malo es precisamente la vieja conciencia. En la vieja conciencia estamos muy en la dualidad. Esto es bueno o malo. Esto me gusta o no me gusta. Esto es correcto o incorrecto. Esto es lindo o es feo. Es blanco o es negro. Esa dualidad es algo que es típico de la experiencia de la vieja tierra, de la vieja conciencia. Claro, Y tampoco porque como todavía no hemos podido hacer esa unidad dentro de nosotros, pues seguimos hablando así. es porque estamos en la dualidad porque todavía no hemos logrado unificarnos, encontrar la unidad dentro de nosotros y poder observar desde un lugar mucho más neutro, mucho más amplio, en donde no existen polos separados, sino que está el uno y está el otro, integro lo uno y lo otro. Como decir, no, cuando estamos en la vieja conciencia es o soy humano o está Dios allá. No, cuando estoy en la integración, cuando estoy en yo la llamo la Trinidad, estoy en la neutralidad y me doy cuenta que soy humano y también divino aquí en la tierra, las dos cosas. Y esa unidad entre lo humano y lo divino es un paso supremamente importante, eso lo vamos a hablar en la tercera tertulia, para poder acceder a eso que llamamos la nueva tierra, o lo que llamamos el proceso de ascensión, o pasar de la tercera a la quinta dimensión. Es importantísimo lograr la unidad dentro de nosotros. La pregunta que nos haremos entonces, podríamos hacer permanentemente es desde dónde estoy funcionando. ¿Estoy funcionando desde el equilibrio o desde el desequilibrio? ¿Estoy entendiendo, estoy comprendiendo para qué estoy pasando esta situación?
¿O no? Con todas estas preguntas que nos dijiste anteriormente, con ese lenguaje que utilizamos desde el cuerpo, desde la emoción, desde el espíritu, hablaste también desde el lenguaje del inconsciente cuando hablabas de las creencias, de los patrones, que no lo viéramos como algo ni negativo ni positivo, sino es lo que es para hacer ese puente con nuestro plan del alma. Todos esos son lenguajes que nos estás invitando a hacer permanentemente con algo que es muy importante, no solamente la neutralidad y el equilibrio, sino la atención. Si no hay atención plena, pues no tenemos ni preguntas, no tenemos ni cuestionamiento, ni siquiera nos damos cuenta qué está pasando, porque no estamos viviendo desde la intención, sino desde nuestra reacción. Ujú. Reaccionamos a Sí, lo que está pasando en la vida y desde ahí a veces nos metemos en unos rollos, en unas situaciones donde, o sea, la oscuridad total. Igual la oscuridad total también tiene un sentido. todo tiene un propósito dentro del lenguaje de nuestro ser. Ujú. Yo lo hablaba abiertamente con ustedes en la comunidad en los últimos ciclos, donde experimenté durante un tiempo largo esa oscuridad y estaba sumido en esa oscuridad y no encontraba fácilmente el camino de regreso. Pero fue supremamente importante para mí y fue una experiencia que necesitaba tener para lo que próximamente voy a compartir con los demás. Es Ujú. que para mí dentro de mi proceso y dentro de mi misión es muy importante comprender el conflicto, el sufrimiento, la experiencia humana, lo que se siente vivir cuando no estoy en la plenitud, El porque yo desequilibrio. dentro de mi misión vengo a acompañar esa transición, cómo pasar de ese estado donde aparentemente no te sientes pleno y comenzar a hacer un cambio que te permita experimentar la plenitud en tu vida. Pero cuando una persona me vaya a hablar de lo que está sintiendo y que no se siente cómoda y que está sufriendo y que la está pasando mal o está enfermo o siente cierto tipo de emociones, yo voy a poder escuchar mucho más fácilmente porque yo ya pasé por ese camino. Yo ya sé lo que se siente estar ahí. Entonces, para mí es clave dentro de mi misión, por ejemplo, experimentar esa oscuridad. Me permite llegar a cosas muy profundas que luego voy a salir a compartir y herramientas de conciencia que voy a compartir con otros de cómo podría, a través de esas herramientas, eventualmente encontrar el camino de regreso a la luz. No Ujú. quiere decir que es el único, pero yo desde mi experiencia voy a compartir eso y habrá gente que le funcione y le sirva y habrá gente que de pronto no y está bien. Me hiciste también aquí hago otra de mis o de mis metáforas, es como el río, o sea, tú estás viviendo lo que, como el río fluye y va pasando ese contenido del agua del río, se va adaptando a las piedras, se va adaptando a los caminos y cuando está en desequilibrio total se sale totalmente de su cauce y se desborda totalmente, pero finalmente acepta todo tal cual es, que se desborda, se desbordó, que está en su cauce, se está en su cauce, que están las piedras y tiene que rodear las piedras, lo hace tranquilamente. Igual nosotros con este cuerpo, con este pensamiento, los pensamientos nosotros somos ese contenido, ese cauce de esos pensamientos y depende de esos pensamientos desde dónde están funcionando, como tú dices, desde esa parte mente divina o no, fluimos o no, entramos en caos o no. Y eso es como el gran aprendizaje también tuyo de cómo pasar esos conflictos, esos desequilibrios como el agua. Déjame hacer una metáfora con lo que tú estás haciendo, lo estás diciendo, Ujú, de un río. ujú, Hagamos de cuenta que tenemos un río que está pasando al lado nuestro. ujú, Cuando yo estoy en la vieja conciencia, en la vieja tierra y la vieja conciencia, me doy cuenta que siento algo. Hay algo que no me permite, no me siento cómodo. Hay unas emociones, hay algo que estoy sintiendo y como que no estoy viviendo la vida que yo quisiera vivir. Pero no sé qué es lo que está pasando. Simplemente a través de las emociones me doy cuenta que algo está pasando y no me siento cómodo. Cuando yo comienzo el proceso de despertar, comienzo a darme cuenta que eso que estoy sintiendo, esas emociones, es por algo y comienzo a hacerme preguntas que antes no me hacía. ujú. Comienzo a explorar algo diferente. Comienzo a preguntarme algo que antes no me preguntaba. Comienza como que es como si se abriera dentro de uno ese ser curioso que empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba.
Y cuando ya vas más despierto y te estás aproximando a eso que llamamos la nueva Tierra, ya lo que haces es preguntarte cómo puedo relacionarme con ese flujo de ese río que parece tan natural, cómo lo quiero transitar ese río, cómo lo quiero navegar. Entonces ya te das cuenta que tú puedes elegir conscientemente cómo navegar ese río. Ya no eres esclava de que sientes algo pero no sabes qué es, o que te preguntas qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que está pasando más profundo que hace que yo me sienta de esta manera cuando estoy en contacto con el río. Entonces, cuando ya nos aproximamos a eso que llamamos la nueva Tierra, ya comenzamos a ser mucho más conscientes de las decisiones que estamos tomando y de cómo podemos relacionarnos con ese río, con ese flujo natural de la vida, cómo me quiero relacionar, cómo lo quiero navegar. Quiero navegarlo de forma supernatural, donde simplemente me meto en el río y me dejo llevar por la corriente, o quiero resistirme otro poco, sabiendo, ya reconociendo cuál es el impacto de la resistencia y de todo el sufrimiento que me ha generado a lo largo de mi vida cuando me he resistido, pero ya soy consciente que puedo elegir y me doy cuenta que no hay, cuando tú estás en la vieja conciencia, con frecuencia no te das cuenta que hay posibilidades, no te das cuenta que hay caminos, no te das cuenta que hay alternativas, es como si fueras un esclavo de la inconsciencia. Cuando estás en el despertar, comienzas a darte cuenta que sí hay posibilidades. Y cuando estás llegando a la nueva Tierra, te das cuenta que tienes un infinito de posibilidades y que depende de ti, de cómo enfocas tu atención y cómo enfocas tu energía para sintonizar una u otra frecuencia, para tener una u otra experiencia que tú quieras vivir. Entonces pasas de ser gobernado por el inconsciente, por la programación, por el ego, a pasar a ser el dueño de tu vida, en el sentido de que tú puedes elegir cuál es la frecuencia que quieres habitar y que puedes jugar para tener diferentes experiencias de acuerdo a lo que tú quieras. No quiere decir que controles la vida. No quiere decir que cuando tú llegas a la nueva Tierra, la vida te va a responder como tú quieras y va a ser según tu gusto. No, la vida tiene una sabiduría y la vida se da y se desarrolla de una forma natural. Pero tú puedes elegir cómo navegarla para tener cierto tipo de experiencia al entrar en contacto con esa vida. Y tú te vuelves un maestro de cómo relacionarte con la vida a través de la conciencia. Y acabas de decir un punto muy importante y es cómo vemos nosotros ese caminar de la vida. Fíjate que en este ejemplo tan tonto, acabo de hacer esa conciencia del río, tú navegaste el río, yo era río. Entonces la perspectiva de navegar siendo río o navegar sobre el río son diferentes y eso es lo que hacemos en el camino de despertar de la conciencia. Cada uno tiene una forma diferentísima de hacer ese camino. Pero todos llegan, o sea, el río llega finalmente a donde tiene que llegar, al mar. Y lo mismo. Lo que dices es muy interesante. Cuando tú estás en la vieja conciencia es, ese río me está revolcando. Soy una víctima del río. Cuando estás en el despertar, comienzas a cuestionarte. Y cuando llegas a la nueva tierra, te das cuenta que yo soy el río y el río fluye a través mío. Sí, y eso, y todo es perfecto en lo que hablábamos, y eso es uno de los puntos que yo también en tertulias estoy compartiendo permanentemente, y es que hay muchas formas de llegar al lugar que tenemos que regresar, que es a nosotros mismos. Hay muchas formas y cada forma es la que resuena contigo. Hablaste también de qué frecuencia habitar y cómo qué frecuencia habitar, y eso es uno de los puntos importantes en este tema que hemos hablado durante toda esta hora, y es en esa vieja conciencia, está haciendo tú tu frecuencia, para que quede como este último tema muy, muy claro. En la vieja conciencia tú no eres consciente que hay frecuencias. Tú no te das cuenta. Exacto, exacto. De volcón. Te das cuenta a través de emociones y a través de lo que estás viviendo en tu vida, que de pronto no estás feliz o no te sientes pleno con la vida que estás viviendo. No te das cuenta de nada más. Es bastante limitante y limitada al mismo tiempo la experiencia de la vieja conciencia. Por eso es que el despertar es un gran regalo. No es fácil, porque se vienen muchas otras cosas, que se abren muchas otras puertas con el despertar, pero por lo menos te permite ver que no eres víctima de la vida y de los demás,
y te abre las puertas a otras posibilidades. Ese es uno de los regalos del despertar. Pero cuando tú estás en la vieja conciencia, tú no te das cuenta de lo que estamos hablando. Tú no te das cuenta que hay frecuencias, tú no te das cuenta que hay un tema energético, no te das cuenta qué te quieren decir las emociones, no entiendes qué te quiere decir el cuerpo, no entiendes una enfermedad, no entiendes que el otro no te está haciendo daño, sino que no entiendes que el otro es un espejo, sino crees que el otro te está haciendo daño, te sientes víctima. No entiendes que Dios no está afuera, sino que está dentro de ti y que tú eres Él. No te das cuenta de nada de esto. Entonces, vivir en la vieja conciencia es duro. O sea, si uno se pone a mirarlo, y no quisiera utilizar un calificativo para no entrar en el juicio, pero es una experiencia bastante retadora cuando uno está en la vieja conciencia. Es difícil. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando ya están en el proceso de despertar. Yo no creo que estén gobernadas por la vieja conciencia, pero hacer la explicación de dónde venimos, de esa vieja conciencia y para dónde vamos, que es la nueva tierra, es interesante porque nos permite comprender qué es esto que estamos hablando del tránsito de conciencia, cómo es pasar de vivir la vida gobernados por la mente, en donde no entendemos prácticamente nada y sufrimos con frecuencia y fácilmente por lo que experimentamos, a pasar y con limitación. a una vida donde yo creo la experiencia que quiero vivir y donde comienzo a navegar la vida de forma mucho más natural y comienzo a experimentar la plenitud, no solo porque recuerdo quién soy, sino también lo que vine a compartir con los demás. Son dos cosas muy diferentes como conciencias y es muy importante poder precisamente entender, digamos, desde un poco más pedagógico, desde afuera, qué es estar en la vieja conciencia y cómo es la transición a través del despertar para llegar a una experiencia de nueva tierra. Y yo creo, Gabriel Francisco, que has hecho un cierre increíble con esto que terminaste de esta vieja conciencia y a nuestra nueva tertulia sobre lo que es el despertar y la transición. Lo hiciste también, que no necesito como hacer, generalmente hago como un término acá para cerrar la tertulia. Oh, no lo tuve que hacer, lo hiciste y quedó muy claro para todos. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. A los que en un futuro ven, no hay futuro. El que en el presente, en el momento que lo ve, es perfecto. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos, Juan. Mil gracias por tu tiempo. Para mí es un placer poder compartir esto que elegí desde mi alma, ese regalo que vine a hacer para el mundo y poder compartir esta información. Y lo que, como dije al principio, esto para mí no es nuevo y eso lo vine a descubrir hace relativamente poco. Desde mi alma yo vengo experimentando esto desde hace muchas vidas y vengo preparándome y he hecho este proceso en otras dimensiones para acompañar la transición entre esa vieja conciencia y la nueva conciencia. Por eso para mí es tan importante poder compartir esto hoy y gracias por este espacio que abriste para mí y para las personas que están escuchando esto. Y dejamos ese punto de las otras vidas y todo eso para la última tertulia, porque vamos caminando con todos, o sea, en estas 3 etapas que son muy importantes en este camino de Gabriel Francisco, en este mensaje que nos quiere decir con tanta claridad en esta integración de lo que ha sido esta inspiración, esta conciencia que es él y este regalo que viene a entregar a la comunidad, a la humanidad, desde lo que él ha conocido y ha integrado ya. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, feliz día para todos. Chao, Juana.